Pues vamos a comenzar porque ya tenemos bastantes personas aquí. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Tere Noya y yo soy la directora ejecutiva del Centro para Renovación Económica, Crecimiento y Excelencia, que también es la fundación del ex gobernador Luis Fortuño, a quien tenemos el gusto de tener aquí. Hoy es un día muy bueno para nosotros porque vamos a estar presentando la cuarta edición del Índice de Libertad Económica, una publicación que llevamos ya 4 años trabajando y publicando anualmente con la colaboración de Inteligencia Económica. Hoy tenemos en representación de Inteligencia Económica a Chantal Bennett. Este, Gustavo está un poquito retrasado, pero se va a unir a nosotros en la conversación. Pero Chantal pues va a comenzar con la presentación y les quería dejar saber a la audiencia que vamos a estar recibiendo preguntas a través del Q&A. El ex gobernador Fortuño va a poder leer las preguntas, ¿verdad? Para que se puedan contestar. Queremos que esto sea una actividad bien interactiva. Así es que tenemos mucha información bien interesante y al final de la presentación y del diálogo vamos a estar tomando preguntas de los medios. Y con esto pues los dejo con el ex gobernador Fortuño. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a nuestros participantes y a las personas que se han unido por las redes sociales. Como dijo Tere Noya, este es el cuarto año en que nuestra fundación presenta el Índice de Libertad Económica de Puerto Rico, y la importancia de esto es que nos permite compararnos con el nivel de libertad económica en distintos renglones, compararnos con otros estados y con otros países, porque estamos compitiendo con el resto del mundo. Así es que esa es la importancia de esto. ¿Y por qué libertad económica? Porque estamos midiendo la libertad económica. Está hartamente probado que donde hay a mayor libertad económica, mayor nivel de ingresos, mayor nivel de educación, mayor la perspectiva de vida más larga, mejor el cuidado de ambiente, mejor los servicios de salud. Si lo que queremos es que nuestro pueblo tenga la calidad de vida que todos nos merecemos, tenemos que medirnos contra los demás, y el nivel de libertad económica que se vive en una sociedad va a determinar los índices principales que nos permiten medir nuestro desarrollo socioeconómico y la calidad de nuestra vida. Con eso paso inmediatamente a presentar a los distintos panelistas. Vamos primero a tener la presentación que nos hace, y agradecemos a Inteligencia Económica, que por cuarto año corrido nos permite el poder participar junto a ellos, ¿verdad? Ellos han hecho el trabajo para poder presentarle al pueblo puertorriqueño este índice de libertad económica que, como dije anteriormente, nos está midiendo contra otros lugares. Tanto Gustavo Vélez como Chantal Bennett de Inteligencia Económica van a hacer la presentación inicial, y luego de eso vamos a tener dos panelistas que van a estar reaccionando a la presentación que hacen los economistas de Inteligencia Económica. Primeramente, agradecemos muchísimo, sabemos lo ocupado que está, al secretario de Estado y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el licenciado Omar Marrero. Muchísimas gracias, un placer verle y agradecemos nuevamente por lo ocupado que está con nosotros en la mañana de hoy. Y también tenemos al licenciado Luis Yerbolini Rodríguez, quien es el presidente de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, organización clave en representación del sector privado para lograr el desarrollo económico de Puerto Rico. Muchísimas gracias, licenciado Yerbolini, por estar con nosotros esta mañana de hoy.
Con eso, pues me voy a mute y paso con el grupo de la inteligencia económica. Chantal Bennett, los dejo con ella. Saludos a todos. Gracias al ex gobernador Fortuño por, ¿verdad?, presentarme aquí a todos. Sé que estaban esperando a Gustavo. Lamentablemente no puede estar con nosotros, pero se estaría uniendo ya mismo. Pero me presento yo soy Chantal Bennett, yo soy la gerente de la Oficina de Inteligencia Económica, ya llevo con Gustavo más de 10 años, así que cada vez que venga Gustavo hablando de números, esa en verdad soy yo. Así que eres la cara allá afuera hablándolo, pero detrás de él, pues somos un equipo, Rocky Marrero, que también estuvo con nosotros en este proceso. Así que, ¿verdad? Y gracias a Tere y al Centro Crece por confiar en nosotros para llevar a cabo este índice. Antes de entrar a la presentación, quiero darle un poquito más de contexto. El índice lo realiza el Heritage Foundation y, como dijo el exgobernador Fortuño, ellos miden a todos los países, no incluyen a Puerto Rico, y por eso nosotros vemos la importancia de nosotros medirnos dentro de eso, y nosotros aquí en Inteligencia Económica pues somos los que hacemos el análisis para poder comparar a Puerto Rico con el resto de los países. Dicho eso, voy entonces a ir comenzando la presentación para que podamos tener entonces un poco más de qué discutir. Vamos a ver si... Bien, aquí. ¿Pueden ver la presentación? Bien, ¿me escuchan a mí? Sí. Sí, perfecto. Ok. Pues, como dije, gracias al Centro Crece por darnos la oportunidad de realizar este índice. Este índice ya es la cuarta vez que lo realizamos, el índice de libertad económica. Este año también comenzamos haciendo el índice del ambiente de impuestos por estado. Este es un índice que nosotros, ¿verdad?, nos sentamos con Centro Crece para ver qué más nosotros queríamos medir de Puerto Rico que era importante para la discusión pública y para la discusión interna, de qué se puede mejorar, y esto fue uno de los índices que dijimos, vamos a ver cómo se mide Puerto Rico con los otros estados y la competitividad que tiene en cuanto a su ambiente contributivo. Así que voy a comenzar con la presentación. No me gustaría que fuera a lo mejor un monólogo, o sea que si quieren, ¿verdad?, hacer cualquier tipo de comentario, están bienvenidos. Comenzamos con el Heritage Foundation, y como dijo el exgobernador Fortuño, que está 100% correcto, la libertad económica es fundamental para que todo ser humano pueda tener control de su propiedad, de su trabajo, de todo lo que realiza. Es importante que el gobierno también sea un facilitador para que el individuo pueda lograr esa libertad económica. Y eso entonces lo que queremos ver de cuál es la posición de Puerto Rico dentro de esa libertad, comparado con otros países, sobre esa situación económica. Vamos, en el contenido vamos a estar hablando de la situación económica de Puerto Rico actual, ¿verdad?, para darle un poco de contexto a lo que estamos hablando, el índice de libertad económica y sus subcategorías, el índice del clima contributivo de Puerto Rico, ese es comparado a otros estados, y las oportunidades que nosotros vemos para el 2022 y qué el gobierno puede hacer para poder facilitar y mejorar esos índices que vamos a estar discutiendo. Así que comenzamos con la situación económica de Puerto Rico. Todos aquí la conocemos, sabemos que Puerto Rico lleva los últimos 15 años en una situación económica difícil. Hablamos con muchos de nuestros clientes sobre cuál es ese normal que nosotros hemos estado hablando, porque la realidad es que clientes nos dicen, lo normal era cuando estábamos en el 2019. Sí, pero nuestro normal no viene de hace unos meses. Nosotros acabamos de pasar una pandemia, antes de eso los terremotos, antes de eso los huracanes de Irma y María, antes de eso Promesa, antes de eso la crisis global financiera que hubo en el 2008, o sea que cuando en realidad ese es normal. Y la realidad es que Puerto Rico lleva operando en un contexto, particularmente en los últimos años, de un influjo de dinero federal que es el que ha mantenido parte de la economía, ¿verdad?, a que continúe y no sintamos esas caídas como ven en el 2018 a raíz de María.
en la economía. Así que menciono los fondos federales porque, como van a ver, eso tiene impacto en cómo se mide el índice en alguna de sus subcategorías y la importancia que tiene la producción interna que debe de tener Puerto Rico. La economía de Puerto Rico se ha contraído un 15% en los pasados años, y mientras que el sector privado, que es el motor económico de cualquier economía, ha caído un 12%. Para que tenga un poco de perspectiva, en el 2006 habían 60.000 empleos, establecimientos, mientras que hoy en día estamos en unos 45.000. Eso, ¿verdad? No solamente se atribuye a la situación económica, pero eso también se puede atribuir a muchos otros factores que están ligados con el índice de libertad económica. Eso también lo vemos en la población. En los últimos 20 años, Puerto Rico ha perdido su población de 3.8 millones a unos 3.2 que estamos ahora, y traigo esto en contexto para que vean también cuál es el ambiente en el que los establecimientos en Puerto Rico, el sector privado está operando, una población que se equipara a aquella de los 1980. O sea que nosotros hemos perdido un 11.8% de la población, y más importante es cuál es la población que nosotros tenemos hoy en día. ¿Cuál es ese perfil de poblacional que estamos teniendo? Personas, en los últimos 10 años la mediana de edad aumentó de 32 años a 42, mientras que en Estados Unidos aumentó de 32 a 36, que conste, Puerto Rico es el único que está pasando por estos procesos de menos nacimientos, una población envejeciente. Lo que pasa es que lo estamos pasando más rápido. O sea que es importante, ¿verdad?, también entender ese contexto y ¿verdad?, saber en qué estamos operando. Esto fue parte de lo que había mencionado, el sector privado, cómo se ha comportado desde el comienzo de la crisis económica, ha caído un 24.4%. Esto, más allá de establecimientos, esto representa empleos, esto representa personas que pues, han optado por irse de Puerto Rico, esto representa también decisiones personales de lo que hemos hablado sobre tener o no tener hijos. O sea que esto repercute en todas las fases del sector empresarial y de la vida privada de los ciudadanos. Por eso es tan importante la libertad económica, para que pueda, ¿verdad? Como dijo el exgobernador Fortunio, muchos de los países que tienen esa libertad económica tienden a tener estos números más positivos. O sea que vamos a ver entonces ahora cómo es que se ha comportado el índice de libertad económica en los pasados años. Aquí nosotros estamos en el 2021, pero estamos midiendo el índice para el 2020 con datos del 2019. O sea que van a ver aquí que vamos a estar hablando de algunos de eventos que ocurrieron en el 2019, que fueron los que impactaron el índice para el 2020. Esto es, como mencioné, un índice que es reportado por el Heritage Foundation. La información mayormente sale de Doing Business, que recopila toda esta información de los otros países mediante encuestas. Y entonces lo divide en estas diferentes categorías. Las categorías grandes son las que se encuentran a mano izquierda: Open Markets, regulación, gobierno y derecho. Y entonces las subcategorías, que son las que encuentran aquí. Vamos a comenzar con lo que son los property rights. Y Puerto Rico aquí, el índice para esta subcategoría fue 64.6. Esto más o menos se mantuvo igual a lo que vimos en el 2019 y mejoró comparado al 2018. Se compara con países como Hungría, Bulgaria, Kenia, que más o menos estamos en ese renglón. Lo importante de esto es que, ¿verdad?, Puerto Rico tiene garantizado bajo su constitución, y al ser parte de Estados Unidos, la constitución de Estados Unidos, la garantía de los derechos de su propiedad. O sea que es importante esto, ¿verdad? Va más allá de lo que es solamente derecho de propiedad del terreno, pero es lo que se está midiendo aquí. Vemos las subcategorías de este índice, y nosotros
en esto lo vemos ligado también, se encuentra bajo el rule of law, porque también va ligado a, como van a ver más adelante, a lo que tiene que ver con todo el andamiaje judicial en Puerto Rico. Disculpen, y ahora. Y aquí, como mencioné, esto está basado en los números del 2020, basado en información del 2019. Y aquí en lo que es integridad gubernamental, estas son encuestas que se realizan en Puerto Rico sobre cómo ellos entienden, cómo el ciudadano entiende que es la integridad gubernamental, y ahí nosotros fuimos en el 2020 al índice de 34, comparado a lo que estaba en el 2018 en 41, y en el 2019 a 48. O sea que en el 2019 hubo un aumento en confianza de la integridad gubernamental, y en el 2020 vimos que eso cayó a 34. ¿Verdad? Aquellos que nos acordamos de por qué, es que qué ocurrió en el 2019 para que haya esta caída en el índice de integridad gubernamental, pues sabemos que fue lo ocurrido en el verano de 19. O sea que vemos entonces la participación de esos eventos ocurridos en la caída de este índice. Dado eso, nos hace comparar con países como Egipto, Vietnam, Burkina Faso, estamos entonces en esos renglones. Así que quiero destacar que Puerto Rico no participa de la encuesta a nivel de Doing Business, pero sí se realizan unas encuestas aquí en Puerto Rico que nos ayudaron a poder llevar este índice. Y algunas de las preguntas que hacen, pues, la percepción de corrupción, la transparencia del gobierno, los ofrecimientos de bribes, etcétera. O sea que más o menos tienen ahí un subíndice de cómo se comporta la integridad gubernamental. Y también dentro de lo que tenga que ver con el sistema judicial y de derecho, pues vemos cuán efectivo es el sistema judicial, y este se mantuvo igual que en años anteriores, en el 2019 en 64.3. Nos comparamos con países como Portugal, Irlanda, India, así que más o menos el sistema judicial en Puerto Rico, así como pueden ver en las subcategorías, lo que mide es la independencia del sistema judicial y cómo en realidad they enforce los contratos. Eso es algo bien importante, de cómo el sistema judicial hace que sea eficaz la contratación entre entes privados. Así que vemos que Puerto Rico, al, ¿verdad?, estar en un sistema judicial similar que Estados Unidos, pues brinda este nivel de confianza con el sistema. Entonces, ¿verdad?, pasando de todo lo que tenga que ver con el sistema judicial y derecho, entramos entonces ahora a lo que tenga que ver con gobierno. Aquí estamos hablando de la carga contributiva que tienen los ciudadanos y la empresa privada, y vemos que Puerto Rico aumentó de 61.1 en lo que fueron en 2018 y 2019 a 62.5, nos pone similar a países como Australia, Zimbabue y España. Las tasas contributivas de Puerto Rico para lo que es el ingreso del individuo es un 33%, y lo que es el ingreso corporativo un 37.5%. Nosotros habíamos tenido un poco de cuestionamiento ¿verdad?, de cuán este índice, esta tasa contributiva termina siendo, ¿verdad?, en realidad, pero estos fueron los números que fueron provistos. Así que, y cuando lo comparamos con el resto de los países y de cómo se movieron, en realidad nos mantuvimos más o menos en la misma posición que el año anterior. Sabemos que esto lo vamos a estar hablando más adelante en cuanto al índice de cambio del clima contributivo en Puerto Rico, y en la parte de las oportunidades que tiene el gobierno para poder mejorar este índice. Aquí también vemos lo que es el gasto de gobierno.
Y la importancia de yo haber mencionado anteriormente, al principio de la conversación, el dinero federal que había entrado. Aquí nosotros, déjenme verificar. Sí, estos dos índices, el de gasto gubernamental y la salud fiscal, aumentaron. Como pueden ver, aumentó de un 24.5 en el 2019 a 49.3 en el 2020. O sea que uno diría, bueno, el gobierno, ¿verdad?, estaba produciendo más y gastando menos. Mientras que aquí en la salud fiscal también aumentamos de un 65.2 en el 2019 a un 75.3 en el 2020. Pero la realidad es que no es que nosotros hayamos estado produciendo más y gastando menos, es que de la manera en que el índice y la metodología de Heritage Foundation lleva esto a cabo, no toma en consideración las particularidades que tiene Puerto Rico como el dinero federal que está entrando. Y la realidad es que en estos ambos subíndices vemos una mejoría en cuanto a la salud fiscal del gobierno, pero la realidad es que eso es todo el dinero, el influx de dinero que nosotros recibimos de parte del gobierno federal, que nosotros no pudimos, ¿verdad?, siguiendo la metodología de Heritage Foundation, pues nos da estos índices, pero nosotros comentamos que en realidad eso no es real, porque sabemos que mucho de ese dinero no es recurrente. O sea, ese dinero entró, tuvo su impacto en ese momento, pero vuelve a salir, no es porque el gobierno esté produciendo más y gastando menos. Por eso ven que en el índice del 2018 también tuvo un aumento a 71.3, pero la realidad es que también eso, lo que ve reflejado es el dinero que entró después de María. Y Chantal, sí. Perdona, pensaría yo que también hay un elemento aquí, y ahorita vamos a tener al secretario de Estado, que también dirige a FAF, hay un elemento de los avances que se estaban ya haciendo con el tema de la quiebra y cómo, o sea, que imagino que eso también debe reflejar en algo este punto. Sí, eso también lo iba a mencionar ahora. Esto también toma en consideración que no entra promesa, la deuda no se sigue acumulando, se deja estable, y eso entonces también representa la mejoría de la salud fiscal de Puerto Rico. Y ahora, ¿verdad?, como mencioné, esto es con datos del 2019, o sea que cuando sigamos haciendo el índice y veamos entonces a futuro cómo se estaría comportando esta sección ahora con los nuevos acuerdos que se hicieron de la deuda, pues la realidad es que probablemente en este subíndice veamos mejoría. O sea que esto, ¿verdad?, como dice el ex gobernador Fortuño, esto lo toma en consideración, pero también tenemos que tomar en consideración que en este momento, cuando se realizó este índice, estaba entrando parte del dinero de María todavía, y hacía ver una realidad que no era 100% producción de gobierno y menos gasto. Eso por lo menos en ambos de estos índices. Y ahora entrando a lo que es la regulación en la isla, vemos lo que es Business Freedom. Aquí Puerto Rico se mantuvo igual en todos el índice y en las subcategorías. La realidad es que luego de la reforma laboral no ha habido mucho cambio en cuanto a la reforma laboral. Lo hablo un poco más al frente. En cuanto a la flexibilidad del gobierno, hubo unos subíndices aquí, como cuánto tiempo se tarda en comenzar un negocio, cuántos procedimientos hay que realizar para comenzar un negocio. Sabemos que todo lo que tenga que ver con permisología es un tema importante para todo empresario. Y nosotros, como dice aquí, the World Bank did not update esta sección en el 2020, así que todo se mantuvo igual, pero nosotros aquí internamente también nos cuestionamos parte de la metodología de cómo se realiza este índice, dado que, ¿verdad?, sabemos que a lo mejor si han mejorado ciertos procedimientos para comenzar un negocio, o si el sistema de permisología ha mejorado, pero ¿verdad?, aquí por lo menos en este índice no se ve reflejado, y por eso la caída en el 2018 al 2019, que se mantiene igual en el 2020, y algunos de los países con los que los compara, como República Dominicana, Senegal y el Congo. Que hablando de, ¿verdad?, de
las regulaciones que se han puesto en vigor. Hablamos aquí de la reforma laboral. Nosotros aquí tenemos un poco de duda de cómo se realiza la metodología, porque la isla sí, después de haber pasado la reforma laboral, mejoró su posición en el índice, pero no 100% se ve reflejado. Nosotros sí entendemos que nuestra estructura laboral se compara aquí con Qatar, Chile y Hungría, pero en realidad cuando nosotros lo comparamos con cada uno de los subíndices se compara con Singapur, o sea que un poco es más que no equipara nuestro análisis con la metodología del Heritage Foundation, pero sí, ¿verdad? Dejándonos llevar por lo que ellos postulan, pues nosotros entonces vemos que Puerto Rico se mantuvo igual en lo que fue el 2019-2020 en cuanto al subíndice de libertad laboral. Y en cuanto a los otros subíndices, todo lo que tenga que ver con libertad monetaria, todo lo que tenga que ver con trade freedom, inversión y finanzas, eso en realidad nosotros al no tener política monetaria, nosotros al estar con Estados Unidos, pues nosotros estos subíndices se reflejan la posición de Estados Unidos que en el 2020, que repito son los datos del 2019, tuvieron una caída de 76.6 a 75.5, 86.6 a 79.8 en cuanto a Estados Unidos, en cuanto a su política monetaria y su libertad en trade. Eso fue para momentos en que aquel presidente Trump había cambiado la manera en que negociaba con países como China. Eso entonces se ve reflejado aquí en el índice. Y todo lo que tenga que ver con inversión y libertad financiera, pues Estados Unidos se encuentra bien ubicado. Y aquí los valores comparativos de lo que fue el 2020 con el 2019 y el 2018, para que tengan una idea de cómo se ha comportado Puerto Rico. Algunos de ellos, como mencioné, fue que el World Bank no realizó la encuesta en Puerto Rico. Nosotros buscamos alternativas para poder, similar a la metodología, poder entonces posicionar a Puerto Rico y hacer la comparativa, y vemos aquí que sí mejoró en lo que tenga que ver con property rights, más o menos se mantuvo igual todo lo que tenga que ver con tax burden, el gasto gubernamental, la salud fiscal, ya a eso lo discutimos sobre la realidad de esa mejoría, y en todos los demás que se mantuvieron o igual, dado que Estados Unidos, nosotros ahí no participamos, pero también en los otros índices en donde caímos, como por ejemplo la integridad gubernamental, que es una encuesta que se realiza, y ya sabemos los eventos del 2019 que impactaron ese índice. Vamos a ver aquí. Aquí entonces hablamos de la posición de Puerto Rico dentro de, a nivel global. Puerto Rico se posiciona 69 de 181 países. Esto se mantuvo igual que el año pasado. Nos encontramos comparándonos con países como Costa Rica y Filipinas, nos encontramos ahí en el mismo medio. Y cuando hablamos de las regiones de las Américas, Puerto Rico también se compara con Costa Rica, por encima de Bahamas y Guatemala, por debajo de Costa Rica y México. Y aquí también ponemos un mapa más o menos para que puedan posicionar a Puerto Rico. Se encuentra 69, Estados Unidos se encuentra 17 en los rangos de libertad económica de los países, Haití 154, Cuba 179, Colombia 45, más o menos para que tengan una idea de cómo se encuentra la región. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran abundar. La posición de Puerto Rico. Nos pueden traer preguntas, las escriben en el área de la sección de Q&A. Yo creo que debería ser momento, Chantal, a menos que tengas algo más, de permitirle primero al secretario de Estado que tenga una reacción a la presentación del índice de este año, y luego el presidente de la Cámara de Comercio. Sí. Ok, bueno, pues los dejo con el secretario de Estado, el licenciado Omar Marrero, que estamos nuevamente muy agradecidos que a pesar de su calendario, estoy seguro, sumamente cargado por todos los sombreros que lleva,
está con nosotros en la mañana de hoy para reaccionar a esto. Adelante, secretario, y bienvenido. Muchas gracias, gobernador. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes esta mañana. Aparte de que soy un creyente en el concepto de la libertad económica, también compartir con cara nueva y cara no tan nueva es un placer. Así que gracias, Chantal, también por la presentación, muy buena. Mi primera reacción es, ¿verdad? Los felicito por tener el informe por un cuarto año consecutivo. Yo creo que es sumamente importante que tengamos estas discusiones, particularmente para el gobierno, ¿verdad? Y discutir los resultados para asegurar que lo que estamos haciendo se pueda medir. Yo soy fiel creyente que lo que no se mide no se logra, lo que no se mide no se ejecuta. Así que en la medida que nosotros podamos tener una visibilidad de cómo se están comportando las distintas iniciativas o las distintas acciones por parte del gobierno, pues definitivamente nos mantiene en jaque, como uno dice, en cuanto al gobierno se refiere. Coincido con varias, ¿verdad? Con varias de los hallazgos. Cuando me voy ya a los valores comparativos, ¿verdad? Para hacer un análisis un poquito más optimista, tengo que ver un lado positivo, que es que este año, ¿verdad? Y si lo comparamos con el 2019 particularmente, yo creo que el 2019 es un buen año comparativo, vemos como en 8 renglones Puerto Rico mejoró, ¿verdad? Para tratar de identificar ciertas áreas positivas. 8 renglones que mejoró, y luego en el año 2020, en el renglón, pues el único renglón que yo pensaría que tenemos control, dado que en el Trade Freedom, en el Monetary Freedom, como dijo Chantal, pues no tenemos tanto control, tanta autoridad. Pues la realidad es que en el único renglón fue en cuanto a integridad gubernamental, que reconocemos que es un área donde la percepción dicta la realidad y dicta la pauta. Así que en ese sentido, fuera de ese renglón, tengo que reconocer que ha habido una mejoría, por lo que tengo que presumir y concluir que, dada las reformas que se han implementado en los distintos años, las distintas medidas han dado un saldo positivo. Creo que también en el área de salud fiscal, que es un renglón que mencionó el exgobernador, creo que tengo que acentuar el hecho de que definitivamente cuando salgamos del plan de ajuste, una vez se confirme, vamos a estar en mejor posición, vamos a tener una certeza de cuánto será el pago de la deuda y va a haber una reducción considerable en lo que es la deuda de nuestros libros, ¿verdad? Lo que es nuestro estado de situación, alrededor de un 80% la reducción de todas las reclamaciones en cuanto al gobierno central, y cuando miramos todo el capital stack o toda la deuda completa, esos 70,000 millones con los cuales entramos al proceso de quiebra, estamos hablando que se baja casi un 50%, tomando en cuenta todos los distintos acuerdos de reestructuración. Así que definitivamente puedo ver cómo en el área fiscal hemos mejorado, también tomando en cuenta cómo en los últimos 4 años hemos reducido alrededor de un 19% los gastos gubernamentales, permitiendo así cumplir con obligaciones como las pensiones, el pago de las pensiones a través del sistema de PIO. Así que creo que refleja, así que nuevamente reitero las felicitaciones por el hecho de tener por 4º año este informe. Creo que los hallazgos con ciertos renglones porque no participamos, porque no tenemos tanta visibilidad, creo que no necesariamente se refleja la realidad o el avance que se ha logrado, pero en términos generales coincido. Creo que es alentador de que hemos logrado mejoría en distintos renglones y que también tenemos una visibilidad de los otros renglones donde no hemos tenido tanto progreso, donde no hemos tenido tanto éxito, para que entonces podamos enfocarnos de manera más puntual y de manera más certera. Así que lo dejo ahí, ¿verdad? Para seguir la discusión, y luego pues, puedo abundar en más detalle o contestar cualquier pregunta que quieran. Pero nuevamente los felicito, creo que es sumamente importante. Coincido con las expresiones que dijo el exgobernador al inicio, de que en aquellas jurisdicciones donde se ha demostrado que a mayor libertad económica hay mayores oportunidades económicas. Definitivamente ese ha sido el caso, uno de los casos que yo he estado viendo detenidamente, el caso de Chile. Yo sé que el gobernador también ha estado mirando el caso de Chile. Hemos visto cómo a través de la administración del presidente Sebastián Piñera, cómo se ha ampliado la libertad económica, cómo ha mejorado distintos renglones también esa oportunidad. Así que, nada, nuevamente los felicito por el espacio de la discusión y permanezco para contestar alguna pregunta o proveer alguna reacción adicional. Muchas gracias al secretario de Estado. Antes de pasar al presidente de la Cámara de Comercio, Chantal, entiendo que la sección de tema contributivo se quedó. Sí, que si quieres cubrirlo brevemente, y estamos recibiendo las preguntas y vamos a ir a tomar las preguntas. Hay algunas para el secretario, hay algunas para el representante del sector privado, el presidente de la Cámara, o para ti, Chantal, pero adelante con esa sección que se quedó y entonces vamos a las preguntas y a la presentación, a la reacción del licenciado Yerbolini y a las preguntas.
Perfecto. Sí, quería tener un poquito de feedback, de por lo menos en la primera parte de la presentación, pero sí, vamos entonces a continuar. Y entonces, ven aquí. Aquí está. Dicho eso, nosotros vi varios comentarios ahí hablando sobre que el World Bank y el Doing Business no iban a estar continuando haciendo las encuestas porque tuvieron ahí unos problemas con metodología y de la manera en que se realizaban las encuestas, y nosotros lo tenemos en consideración. Nosotros, Inteligencia Económica y Crece, están viendo la manera en que podemos nosotros realizar unas encuestas nuestras, posicionar a Puerto Rico no solamente con otros países, sino también dentro de los estados, para ver cómo podemos mejorar, siendo uno de los índices que también estamos ahora comenzando a mirar. Este es el índice del ambiente contributivo, y lo vemos con otros estados, lo medimos con otros estados. Esto compara Puerto Rico con otros estados para saber dónde nosotros nos ubicamos, las ventajas competitivas que nosotros tenemos, porque este índice no lo que mide es una compañía, una empresa que se encuentra en Ohio, si se va a ir a Singapur, no, es si mide una empresa que de Ohio prefiere irse a Puerto Rico o a Florida, dependiendo del sistema contributivo que tiene. Y es importante también darnos cuenta de eso, porque hay muchos empresarios que optan por tienen que mantener su negocio en Puerto Rico y Estados Unidos, y ver entonces cómo Puerto Rico puede de manera competitiva con otros estados, mejorar su ambiente contributivo para hacer más atractivo a esas empresas. Esto lo que mide son 4 categorías, que es el ingreso corporativo, el corporate income tax, el personal income tax, las ventas y la propiedad. Así que comenzamos aquí brevemente con lo que es, dando un poco más de contexto, porque van a ver que Puerto Rico, muchas de estas terminó último, pero es más por la manera en que el sistema contributivo de Puerto Rico se ve versus los otros estados. Aquí tienen una manera en que como los otros estados en promedio generan su ingreso ya sea por el ingreso de la propiedad, las ventas que se realizan mediante, por ejemplo, el IBU, el ingreso ya sea de las corporaciones o los individuos, cómo generan ese ingreso. Como pueden ver, en Estados Unidos es mucho más equitativo de la manera en que se distribuye. En Puerto Rico el ingreso mayormente viene de los ingresos a individuos y de corporaciones. Entonces, lo que tenga que ver con ingresos de propiedad es mucho más pequeño que de lo que tiene que ver comparado con otros estados. Así que, repito, si ven a Puerto Rico en una posición o que termina último, que termina primero, pues no solamente por la manera en cuanto al peso contributivo, pero es también la manera en que está estructurado nuestro sistema contributivo. Así que dicho eso, aquí como pueden ver, pues, en los 2 puntos habla de, por ejemplo, las patentes y eso, que eso tiene un impacto. Muchos de los municipios que dependen de los ingresos por ejemplo, el IBU, pues entonces eso no se ve en estados allá, así que eso también lo medimos en este índice. Así que comenzando con lo que es el Corporate Income Tax, aquí se mide la subcategoría de pues cuántos brackets hay para poder realizar el income tax, y el corporate income tax rate. Como ven aquí, Puerto Rico aquí sí acabó primero con un income tax a las corporaciones de 37.5%, mientras que entonces tenemos a Carolina del Norte con el menor en 2.5%, y Iowa, que se encuentra en el medio de un 12%. Así que aquí Puerto Rico acabó primero, ¿verdad? O sea, último. Estamos último. Sí, no primero, último. Sí, que conste que a eso le tienes que sumar, en el lado de los estados, la tasa contributiva corporativa federal. Sí.
pero Puerto Rico en el año 2011 y 2012 tuvo una tasa corporativa de 25% que comparaba bien favorablemente con las tasas que había si sumabas la federal y la estatal en los 50 estados. Eso desgraciadamente en el 2013 se eliminó y se subió al 37.5%, que nos pone en una desventaja frente a los estados, ciertamente. Sí, eso es correcto. Nosotros también hicimos el análisis con la tasa contributiva federal y si aún así terminábamos en última posición. Otros estados, pues, como aquí, como mencionamos, Carolina del Norte, pues son más competitivos en ese ambiente. Entrando a lo que tenga que ver con... ¿Me permite un comentario con lo que está... Sí. Es correcto, pero también hay que saber que mucha corporación que viene a Puerto Rico a hacer negocios se acogen al decreto de excepciones contributivas. Realmente lo que pagan es un 4%. También hay que considerarlo. Tienes que cualificar para el decreto. Obviamente, si hay una empresa que no cualifica, pues obviamente va a pagar esa cantidad de impuestos, pero se maneja, ¿verdad?, a través de los decretos para cierto tipo de empresas. Eso es verdad, que de hecho el licenciado Giovanni también es contador público autorizado. Claro, la inmensa mayoría de las empresas en Puerto Rico locales no tienen decreto de exención contributiva y entonces pues están sujetos a estas tasas altísimas. La mayor parte de locales, ¿no? Y las que vienen de fuera, que son de comercio al letal, ese tipo de cosas, no tampoco cualifican. Y algunos servicios tampoco. Sí, eso es correcto. Nosotros, por eso quería dar ese contexto también al principio de que el sistema contributivo de Puerto Rico no es el mismo que el de los estados, así que por eso en muchas de estas vamos a terminar o primero o último, y es más debido no solamente por a lo mejor los números en cuanto de estos contributivos, pero también la estructura que nosotros tenemos. Muy bien, como dice el licenciado Gerbolini, nosotros aquí también tenemos muchas exenciones contributivas de las cuales estas empresas se benefician, y eso como parte del índice no se toma en consideración porque lo ve como algo negativo. Otros estados no tienen ningún tipo de corporate income tax. Eso entonces la posiciona más arriba, creo que está en número 1, algunos estados incluyen... Sí, hay algunos estados que no tienen ni corporate income tax. Que no tienen corporate income tax. Cualquier cosa, aquí se encuentra conmigo el economista Rocky Marrero, que fue parte también del equipo que desarrolló este índice. Y sí, por eso le quería dar ese contexto de que pues, hay que tomar en consideración que Puerto Rico tiene estos impuestos, no tiene los impuestos federales que también recaen sobre los estados, así que hay que analizar esto dentro de ese contexto. Lo mismo con el personal income tax. En Puerto Rico nosotros vemos aquí un personal income tax rate de un 33% que nos ubica en la última posición, mientras que tú tienes otros estados como California y Pensilvania que el income tax rate es un 13% o un 3%, y esto también ahora ¿verdad? Lo tenemos que tomar en consideración de que los puertorriqueños tampoco pagan impuestos federales, estos estados sí, o sea que tienen entonces que deducir parte de sus ingresos a lo que iría el gobierno federal. Así que esto también es parte. Hay otros estados que no tienen personal income tax, Texas siendo uno de esos, o sea que, y es importante que esto se mida porque, como bien dije, tanto corporaciones como individuos toman esto en consideración cuando van a hacer sus gestiones, y esto no tiene que ver con que si Singapur o Irlanda están haciendo mejores avances contributivos, sino que estos son entre nosotros mismos, entre los estados, para poder ubicarnos donde queremos ubicarnos nosotros como personas y ubicarnos nosotros como empresas haciendo las matemáticas. Entonces, en cuanto al sales tax, esto también es algo que se ha debatido. Vemos que Puerto Rico tiene el sales tax más alto de la nación en un 11.5, como pueden ver aquí. Nosotros nos medimos con otros estados que en promedio tienen un impuesto de state and local sales tax entre un 9% y más bajito
se encuentra todavía. Hay varios estados que no tienen sales tax. Sí, hay varios estados que no tienen sales tax y en promedio se encuentra en un 9.2 a un 9.5 como ven ahí. Hay, como dice aquí, hay algunos counties que tienen un sales tax particular para su ciudad, pero aún así Puerto Rico sigue siendo más alto en comparado con esos mismos estados. Y ahora, comparándolo con lo que son los property taxes, Puerto Rico en promedio paga de property tax $349 cuando lo comparamos con otros estados como Alabama, que es 582, New Hampshire 3.310. Aquí nosotros sí nos ubicamos en las primeras posiciones, así que Alabama siendo la posición número 1. Y esto también lo sabemos porque sabemos que en Estados Unidos el property tax tiende a ser más alto porque mucha de la economía local que lleva a cabo, por ejemplo, la educación, las escuelas, la policía, todo eso sale de los property taxes de esa región, mientras que en Puerto Rico eso no es así. Nosotros lo enviamos a una agencia de gobierno que entonces lo distribuye entre lo que son los municipios y el Estado para que entonces esos servicios se ofrezcan. Así que, repito, esto es dentro del contexto de que el sistema contributivo de Puerto Rico en esto no es similar al de los estados, pero cuando lo comparamos, pues Puerto Rico se ubica en esta posición. Así que, y aquí hicimos un análisis de cuánto es el overall tax burden de individuos y de corporaciones, de individuos en Puerto Rico comparado a otros estados, y como vemos lo que es lo que recae en cuanto a las contribuciones que tiene un individuo, un 12.9%, eso incluye los taxes que acabamos de hablar, y nos posiciona, por ejemplo, con Connecticut, que es 12.8%, y entonces sí nos encontramos por debajo de New York, un 14.7%, pero todo esto lo recalco dentro del contexto de que estos otros estados también tienen los impuestos federales que se pagan, mientras que Puerto Rico no. O sea que eso es el primer año que hacemos este índice, más o menos para esto mismo, para ver cómo se encuentra el ambiente contributivo en Puerto Rico, cómo se puede mejorar. Eso es parte de las propuestas que nosotros hacemos. Sabemos que el 2022 no tenemos claridad de cómo se va a comportar. El índice fue realizado con los datos del 2019, sabemos que los datos del 2020 va a ser con los datos de la pandemia, o sea que vamos a ver cómo ese índice termina. Sabemos que vemos todo lo que son el problema en el mercado laboral, los desfases en el mercado laboral, todo lo que tenga que ver con inflación, los precios de gasolina y más, impacta no solamente a los individuos, a las corporaciones, todo lo que tenga que ver con inversiones y eso que lo podamos ver. Y aquí nosotros también hacemos un pequeño llamado al gobierno de lo que nosotros entendemos que son los puntos importantes que se deberían de hablar, incluyendo lo que está ocurriendo con el mercado laboral, lo que hemos visto de la permisología, que lo discutimos en el índice de libertad económica, el impacto que eso tiene en comenzar un negocio, porque nosotros, ¿verdad? El contexto de Puerto Rico lo tenemos dirigido a que con el dinero que se está recibiendo, muchas personas a lo mejor optan por no entrar al mercado laboral porque a lo mejor no reciben esos beneficios, o si entran a comenzar un negocio, lo ven cuesta arriba por todo lo que tenga que ver con permisología. O sea que, ¿verdad? El gobierno facilita la manera en que esas personas puedan transicionar para poder conseguir un empleo, para poder entonces comenzar su negocio, las oportunidades de inversión, que también está atado a eso, y reformas contributivas que puedan hacer Puerto Rico más competitivo, no solamente a nivel global, pero también dentro de los mismos jurisdicciones de Estados Unidos, para que nosotros también podamos atraer negocios a la isla. Así que ahí ya tocamos ambos índices.
Sabemos que para el 2020 no tenemos la información para el índice de libertad económica, pero sí, inteligencia económica y crece, estamos dando lo que podamos para que el índice sí se pueda realizar y continuamos teniendo este diálogo. Muchas gracias, Chantal. Voy a pasar al licenciado Iervolini, no sin antes hacer una breve intervención. Estoy leyendo algunas de las preguntas que se están trayendo y saludo, Gustavo. Hay varios comentarios o preguntas que tienen que ver con el tema contributivo. Algunos hacen comentarios inclusive de que, bueno, que hay la exención contributiva, que algunas empresas se pueden acoger a ellas, pero la inmensa mayoría del sector privado en Puerto Rico no tiene esas ventajas. Vemos como California tiene unas contribuciones altas en comparación, al igual que Nueva York y Connecticut, en comparación a estados como Texas y Florida, y hemos visto en los pasados años empresas e individuos, pero estamos hablando de que si sumamos todo lo que se han ido de los estados que tienen las contribuciones más altas a estados que tienen las contribuciones más bajas como Texas y Florida, estamos hablando de millones de empleos que se han ido a esos dos estados que hubieran podido estar en los otros estados. O sea que hay competencia aún dentro del propio Estados Unidos, y el tema del IBU es uno que también lo han mencionado, que al tener el IBU más alto, ese no puede haber una contribución más regresiva que el IBU. Afecta a todo el mundo, desde el que compra un galón de leche, al que compra un pedazo de pan, al que va obviamente a comprarse una camisa. Y obviamente eso tiene un efecto en la calidad de vida de la gente, pero quisiera dejar al licenciado Iervolini para que reaccione a la presentación completa, entonces pasamos a una breve discusión de grupo. Gracias, gobernador. Y a Gustavo, que se asomó por ahí como una jirafa ahí, como que... ¿Cómo es? Ahí como una jirafa de No, momento. es que le pido excusas, es que había un evento que coincidía y lo aceleró más que pude, así que mis excusas al gobernador y a toda la audiencia, y agradecido la oportunidad, y Chantal pues claramente y Rocky estuvieron aquí, pero nada, sigue, Luis. Pero qué bueno que estás aquí, porque tú sabes que te respetamos mucho y seguro que vas a aportar un montón. Nada, quería comentar en términos generales, ¿verdad? Obviamente es un trabajo espectacular lo que hacen con el índice, así que los felicito. Información que es bastante preocupante, por ejemplo, lo que se dio como base de que la economía se ha contraído en un 15% y el sector privado en un 12% en los últimos 10 o 12 años. Eso es grande, igual que la población. Y los establecimientos privados en un 24%, fue una cuarta parte del sector privado o de los establecimientos privados. Eso es mucho, eso es bien preocupante. Me sorprendió un poco que el índice de property rights y de impuestos se han parecido, estén más o menos por ahí, por el mismo 64, porque yo creo que el sistema de impuestos de Puerto Rico es bastante complejo, confiscatorio. Sin embargo, los derechos de propiedad yo creo que aquí se protegen bastante, así que pienso que, no sé, eso me sorprendió un poco. Me alegra que los factores que inciden en estos índices son los mismos factores que la Cámara de Comercio, entidad que me honro en presidir, han estado o hemos estado abogando para que se mejoren en términos de la estructura, ¿verdad? Que es los impuestos, precisamente, las leyes laborales, la permisología. Así que el sector privado está abogando por lo que necesita mejorarse. Veo que la reforma laboral del 17 pues tuvo un efecto positivo. Me temo que si se aprueba la reforma laboral que está en proceso, pues el año que viene tendremos un ascenso en ese rango o en 2 años. Nada, ese era mi comentario en generales. Y saludos al secretario de Estado que está ahí, al amigo Marrero, que no te vi. Un abrazo. No sé si el secretario de Estado o Gustavo tienen algún comentario adicional. Les añado que hay preguntas, por ejemplo, si algunos hacen una pregunta de si fueran a enfocarse en 2 o 3 áreas principales para que este índice de libertad económica
mejore de forma dramática, ¿cuáles serían esas áreas? Quizás el secretario de Estado, y a lo mejor después Gustavo, ¿cuáles serían esas áreas que se debería enfocar Puerto Rico? Excelente pregunta y gracias por la oportunidad. Primeramente, en terminar lo que es el capítulo de la reestructuración, ¿verdad? En la salud fiscal, así que pues estoy prejuiciado por el tema, pero la realidad es que tenemos que terminar de poner la casa fiscal en orden. Una vez terminemos ese asunto, en cuanto al gobierno central particularmente, tenemos otros créditos pendientes como PREPA o Autoridad de Energía Eléctrica, la Compañía de Fomento Industrial y la Universidad de Puerto Rico, aparte del plan de ajuste de carretera, pero en cuanto al gobierno central, definitivamente eso sería lo prioritario a plazo inmediato o corto plazo. Más mediano, reforma contributiva. Y digo mediano entre comillas, porque ya el gobernador emitió una orden ejecutiva estableciendo un comité asesor de reforma contributiva para desarrollar unas recomendaciones y poner labor en curso. Así que para mí, esos son los dos componentes, mirándolo desde un punto de vista macro, terminar este capítulo de la reestructuración para mejorar o seguir mejorando lo que es la salud fiscal y la reforma contributiva, porque es lo que permite un mejor desplazamiento de la riqueza y tratar de enfocarnos en aquellas contribuciones que sean las menos regresivas posibles. Sabemos que obviamente ese balance es más complicado, pero en el área de property tax o de impuesto sobre propiedad, se ha discutido por años la necesidad de reevaluar lo que son las exenciones o incluso los mismos valores y hasta qué punto eso nos permitiese poder reducir la carga, entonces la producción de riqueza, la producción de ingresos y similarmente en el ámbito de sales tax, porque esos tres renglones que, como mencionó Chantal en la presentación, donde estamos con el impuesto más alto, tanto corporativo, individual y de venta, reconocemos que en gran medida ha sido por la necesidad de sustituir o de reemplazar la falta de ingresos en otros renglones para ciertos servicios esenciales. Así que en la medida que no tengamos los mismos recursos que otras jurisdicciones de Estados Unidos, lamentablemente nuestro pueblo sufre esa carga. Por eso es bien importante, del lado de nuestro gobierno, seguir enfocado en la casa fiscal, es que esté en orden, asegurar que luego de este proceso vivamos con presupuesto balanceado, que cuando hablemos de fondos del gobierno, son fondos del pueblo. Y eso tenemos que tenerlo claro para asegurar que podamos vivir en ese balance. Y inmediatamente seguir trabajando en la reforma contributiva. Es una respuesta bastante larga, pero esencialmente enfocado en la área fiscal. Muchas gracias, secretario. Gustavo y Chantal, hay una de las preguntas que ha entrado y lo comentó el licenciado Yerbolini, sobre el tema de property rights. Yo creo que por las discusiones que hemos tenido y el informe completo que ya está disponible en centrocrece.org, a los que los quieran examinar, me parece que esto tiene que ver con el largo tiempo que toma registrar las escrituras que hacen las transferencias de propiedades en Puerto Rico, registrar las hipotecas que permiten y cancelarlas que permiten que se pueda llevar a cabo transacciones hipotecarias de otro tipo. Pero en tu explicación, si quieres, Gustavo y Chantal, si pueden confirmar esto, porque están haciendo preguntas sobre el tema, y obviamente los 2 o 3 puntos principales en los cuales se debería enfocar Puerto Rico, porque aquí es el gobierno y el sector privado van de la mano, Puerto Rico, para mejorar nuestro índice de libertad económica. En cuanto a lo de los property rights, déjame ver si era de... Que está bien bajito, pero me parece que la explicación es esa, que es que el problema es el tiempo que toma. Hay veces que una escritura de hace 20 años se la notifican al notario 20 años después y la gente está muerta, y entonces eso se queda en el limbo y cosas. Me parece que tiene que ver con eso. Eso es así, gobernador. Sí. Perdona, una reacción rapidita. Si mal no recuerdo, gobernador, en el 2000, durante su administración, aprobamos una ley para que nos pusiéramos al día o tratáramos de actualizar los libros de registro de propiedad lo más al día posible. Y fue precisamente eso. En aquel entonces, recuerdo que también el índice enfocaba cómo la falta de registro puntual o la falta de esa agilidad en la inscripción de los derechos de la propiedad, pues afectaban el tráfico comercial y por ende nuestra competitividad. Así que yo entiendo que eso es lo que está enfocado y aprovecho rápido para interceptar un comentario
es que estamos trabajando una reforma del registro de la propiedad, que hemos estado trabajando los últimos 4 años, el registrado de la propiedad, el compañero Joaquín Rodríguez, que es quien está de parte del Departamento de Justicia trabajando fuertemente en poner al día los registros, e incluso salió recientemente que vamos a estar utilizando estudiantes de la Universidad de Puerto Rico con una buena compensación para que nos puedan ayudar a actualizar los libros de registro, porque precisamente eso afecta el tráfico comercial, particularmente en estos instantes donde estamos viviendo en Puerto Rico, donde se ha incrementado el movimiento en el mercado hipotecario o inmobiliario. Efectivamente, es así, sí. Quería, si me permiten, hacer un comentario. Eso ha mejorado, yo desde el punto de vista de abogado, he visto una mejoría bastante en el término de registro de las propiedades. Fíjense, no sé la experiencia de los demás. Yo he visto una mejoría con mis clientes, con las cosas que se hacen en la oficina, una mejoría bastante de que se notifican bastante rápido. El sistema Caribe nos ha ayudado mucho. Por eso lo he visto que se ha mejorado mucho en eso. Y con relación a los 3 factores que se debe concentrar el gobierno, que lo que estaban preguntando, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de lo que yo escucho de mis socios, pero obviamente los permisos, puestos en términos de complejidad y cantidad, sobre todo los impuestos indirectos, que son los más que molestan a los empresarios. Pues tú tienes que, el impuesto sobre la propiedad, el impuesto sobre la propiedad mueble, el impuesto en las patentes, son impuestos que hay que pagarlos donde tú ganes o pierdas dinero. O sea, que esos son fuertes. Y lo tercero, pues obviamente las leyes laborales, en términos de su implementación. Para mí, esos son los 3 factores que la gente, mis socios más, piensan que se debe trabajar para que mejore el índice de competitividad. Perfecto, muchas gracias, Gerbolini. Gustavo y Chantal, al contestar, si pueden también reaccionar a que hay algunas preguntas que les sorprende cómo países como México, Costa Rica, Panamá, Colombia tienen mayor ranking de libertad económica, que claro, que estos son una serie, son 10 renglones y pues luego se saca un promedio, ¿verdad? Pero quizás ustedes pudieran comentar de esto y también qué efecto podría tener en la economía de Puerto Rico tanto la posibilidad de un impuesto global que se está hablando en Washington como la legislación de infraestructura que recientemente firmara el presidente. Nuevamente, gracias al gobernador y a todo el grupo que está participando. Yo creo que esta discusión me entusiasma, ver el gobierno representado por el secretario de Estado, el sector privado, toda la audiencia que está aquí, y usted como exgobernador promoviendo una discusión de policy, ¿no? y de soluciones. Estuvo con mi programa de noche en Pulso Económico, mucho feedback bien positivo de la entrevista ayer en la tarde. Yo creo, gobernador, que el tema del impuesto mínimo global nos va a forzar a tomar unas decisiones de replantear la propuesta de valor competitiva de Puerto Rico. Yo creo que nos va a forzar a revisar el modelo moscosiano, que en su momento fue muy útil y productivo, ¿no? Anclado estrictamente en unas tasas bajas, en el acceso al mercado norteamericano, la posición geopolítica. Así que todo eso creo que va a tener que ser revisado y Puerto Rico tiene que competir a base de una buena energía, de un ambiente de negocios que sea adecuado, de permisos que funcionen, que son ya factores tangibles y medibles del índice. Así que irónicamente un cambio global, como la propuesta que hace el G20, fuerza esas decisiones porque o nos adaptamos o morimos, ¿no? En ese sentido, pues, economías como la de Irlanda y Singapur, que han hecho reformas competitivas que los coloca hoy como economías no solamente libres o relativamente libres, sino competitivas, se posicionaron globalmente con un ambiente no solamente de tasas, sino de otros elementos competitivos. Yo puntualizo que según los análisis, y ya está siendo la cuarta edición, el tema de transparencia sigue siendo bien importante, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la transparencia pública. El tema impositivo, atado a no solamente un nuevo régimen de manufactura global, sino las tasas que se puedan colocar a un nivel igual o por debajo del hemisferio. La reforma que usted hizo en el 2010-2011 nos colocó la tasa bajó a 28-30% y eso le dio un booster, ¿no? al sector corporativo.
25%, 25%. corporaciones locales. Corrijo, Corporaciones el 25% de un 39% que estaba antes. Y eso pues se vio empíricamente en un rebote en el periodo del 2010 al 2012. El tema de energía, y ahí Omar pues claramente todo lo que ha promovido AFAF y la Junta con el cambio de modelo, y el tema de permisos. Así que yo veo esos tres factores, esos cuatro elementos del índice con mucho peso, porque son game changers. Y creo que además del tema global, que es este cambio del impuesto mínimo, el tema el ajuste de la deuda, como dijo el secretario Marrero, debe forzar entonces el resto de las reformas para que la economía pueda pagar esa deuda y pueda crecer. Así que yo veo dos coyunturas bien favorables, una interna, que es lo que promueve el plan de ajuste, lo que está en manos nuestras de gobierno, todo esto es ejecutable, gobernador. El tema impositivo, ya usted hizo una reforma bastante comprensiva, el tema de energía veo cierta voluntad a ejecutarse, y el tema de los permisos igualmente está en manos nuestras, y el tema de transparencia pues igual, son cuatro factores que no dependen del Congreso ni dependen de nadie, son ejecutables por nosotros mismos. Así que en ese sentido creo que es una buena coyuntura para insertarnos en esta discusión, sector privado, gobierno y todo el mundo aquí, a mover esas cuatro reformas que creo que cambiarían la aguja desde el punto de vista de libertad. Y enviaría un mensaje muy fuerte al sector privado, al capital inversionista, mirando a Puerto Rico como una nueva opción. Muchas gracias. Hay un tema que mencionan varios también, el tema de transparencia. La realidad del caso es que, y esto se ha podido medir empíricamente, en la medida en que el gobierno tiene menor injerencia en la vida de la gente, que hay menos procesos de permiso, que hay menos burocracia, que es menor el tamaño del gobierno, menor obviamente las trabas, mejora el ambiente de negocio y menor o mayor la transparencia, porque ya no es necesario estar viendo a ver quién te puede ayudar, a quién conoce a quién, a ver si se mueven las cosas que están trancadas, que llevan años. O sea que en la medida en que uno hace que esto todo sea automático, parte del esfuerzo de pr.gov, que hoy en día lo usamos para muchísimas cosas, era precisamente para evitar el elemento humano en la medida en que fuera necesaria para asuntos que debieran ser transacciones comunes y corrientes de todos los días. Las reformas de permisos va lo mismo, simplificar la radicación de contribuciones, la planilla de contribuciones y todas las contribuciones que se pagan en Puerto Rico, mejora nuestro índice en el lado de taxes, mejora el ambiente de negocio, y lo vimos, como mencionaba el economista Gustavo Vélez, del 2011-2012, pero también mejora la transparencia en la medida en que esto se puede volver a implantar. Hay preguntas para Gustavo Vélez sobre la propuesta de reforma laboral, que yo entiendo que ya Yerbolini lo mencionó. No sé si Gustavo o Chantal tienen algún comentario sobre ello. Yo, y estoy público en ese tema, el sector privado está bien activo y Luis ha estado en eso con el resto de los gremios. La postura es no revertir algo que de las reformas que aquí más se discutió, era esta reforma, se hizo en 2017-18, y hay que dejar que esta reforma madure y dejar que deje de su efecto. Yo creo que en un momento donde la Junta y la juez de quiebra está tratando de mover el plan de ajuste de la deuda, revertir reforma no envía un buen mensaje, gobernador, y en ese sentido, el aumento del salario mínimo que fue legislado por el actual gobernador, el crédito al trabajo, que es una complementa de ese aumento de salario, son elementos que son puntuales y son fuertes para atender el tema de la compensación y el que la gente se inserte en el trabajo y deja la dependencia. Así que yo no tocaría eso, y estamos públicos en ese aspecto. Luis ha estado muy vocal, y MIDA, DEC, todos los gremios. Así que yo no tocaría eso, al contrario, buscaría el resto de la reforma. No es momento de ir para atrás, es momento de ir hacia el frente. Y creo que hay que apoyar al actual gobernador, a que el sector privado lo apoye, contenga la retórica populista que viene con todo respeto de la legislatura con ese tema, que no tiene estudio. Nadie ha traído un estudio que cuantifique el impacto que tendría este reversazo en la economía y en los pequeños y medianos comerciantes, y es un mal timing. Así que en ese sentido la postura creo que es clara. Yo quiero hablar, ¿verdad, Gustavo? Estoy de acuerdo contigo, y sobre todo que se quiere cambiar algo que nadie ha pedido que lo cambien. Eso ha venido como de
del nowhere, tú sabes, a alguien se le ocurrió eso y han empezado a trabajar. Entonces, yo he tenido varios foros donde he tenido que hablar con las personas que impulsan esto. Entonces, la reforma laboral, y entonces cuando yo les planteo la situación de la empresa privada y les digo los problemas que tenemos, pues ellos dicen que los conocen, ¿verdad? Pues el impuesto, los permisos, pero no se les ocurre que tienen que bregar con eso primero, antes de que bregar con volver a echar para atrás una reforma. Ha funcionado. Secretario de Estado, hay una de las preguntas que tiene que ver con el registro. Y yo recuerdo cuando yo era secretario de Desarrollo Económico que trajimos a Puerto Rico el UCC, y de hecho es el Departamento de Estado donde se radican. UCC es una formita sencilla, hizo que nos integráramos más a la economía nacional. Igual también se adoptó y se modernizó el código corporativo, que cuando fui gobernador se volvió a modernizar para que siguiera las enmiendas que en Delaware se habían aprobado, que es el gold standard, como decimos, en el área de derecho corporativo. Eso ayuda al ambiente de negocio. Y uno de los comentarios que hacen sobre lo complejo que es el sistema del registro en Puerto Rico es que está basado en un sistema español. No hay nada malo con los españoles, pero un sistema español que el propio España lo ha modernizado. Yo sé que cuando empezamos el trabajo de tratar de modernizar el registro, se miró a España cómo lo estaban haciendo, pero no sé si tiene un comentario sobre ese tema. Bueno, en cuanto a los registros en el Departamento de Estado, entiéndase el registro de corporaciones, registro de marcas y nombres comerciales, que es otro sumamente importante, al igual que el de transacciones comerciales. Nuestra visión es seguir optimizándolo y actualmente, tan pronto fui nombrado, comencé una tarea de llevar el registro corporativo a otro nivel y añadirle otras funcionalidades. Así que todo eso lo van a estar viendo, se va a mejorar. Estamos apalancándonos los fondos federales del Plan de Rescate Americano para ver cómo podemos apoderar más a los ciudadanos, mejorar la accesibilidad al servicio, y todos esos registros lo estamos actualizando. Y desde el punto de vista legal también. La realidad es que como practicante de derecho corporativo también coincido con usted totalmente. Mi aseveración al equipo fue: si yo no tengo que ir a Delaware para crear una entidad o para que me atiendan algún reclamo o cambio de certificado de incorporación, pues aquí no hay que venir al Departamento de Estado, excepto aquel que nos quiera visitar y ver la excelente facilidad arquitectónica que tenemos. Pero más allá de eso, el servicio, no hay razón alguna para que el ciudadano tenga que venir para ello. En cuanto al registro de propiedad, también se está mirando lo que se está haciendo a través de la digitalización, se está haciendo de manera celosa, guardando esa herencia española que recibimos a través del sistema civilista, porque los practicantes y la academia pues son bien celosos en cuanto a ese sistema de registro de propiedad y lo que es el derecho notarial y el derecho de registro inmobiliario. Así que en ese sentido se está haciendo consciente de ello, pero todos estamos alineados a mejorarlo, a digitalizarlo y que funcione de la manera más similar posible a lo que es un registro en el Departamento de Estado. Totalmente en línea, se registra e inmediatamente a cualquier hora se pueda obtener una certificación registral, por ejemplo, en el caso del registro de propiedad. Pero sí, se está mirando España, se está mirando otras jurisdicciones y es una de las iniciativas o reformas incluidas en el plan fiscal más avanzadas que estamos. Muchas gracias. Hay unas preguntas que tienen que ver con la reforma energética que se ha estado implementando y estamos viendo, ¿verdad? Es algo complejo, es algo que en algunos momentos puede ser hasta controversial, como fue las concesiones del aeropuerto y del expreso PR5 y PR22, como fue cuando se hizo los ferries a Vieques y Culebra. La implementación de la misma es una pregunta que tienen. No sé si alguien quiere comentar sobre ello. Bueno, excelente. Voy a tomarme el atrevimiento y contestar. La realidad es que sí, hay una ley, la ley 120 de 2018, que es la ley de transformación del sistema eléctrico, establece lo que es la política pública y ordena a la autoridad de alianzas público-privadas que, conforme a su propio estatuto habilitador, que es la ley 29 de 2009, también de su administración,
que reitere una política pública a favor de la alianza público-privada. Así que aquí no hay, ¿verdad? Con todo el respeto, aquí no hay mucha alternativa. Aquí se estableció por vía legislativa lo que es la nueva transformación o lo que es el nuevo modelo energético en Puerto Rico, que se fundamenta en la desintegración de este monopolio verticalmente integrado. En regular a los operadores del sistema de transmisión y distribución o a los operadores de la generatriz. Así que en ese sentido, la política pública permanece legislada y estamos trabajando, ya estamos en una etapa bastante adelantada donde se escogieron los finalistas, se cualificaron los finalistas, ya estamos en proceso ya para estar recibiendo lo que serían las propuestas para luego seleccionar un proponente y finiquitar lo que sería la negociación. Nosotros confiamos de que la transformación energética tiene que ocurrir. No solamente está en el plan fiscal y una reforma estructural, que también siempre lo tengo que reiterar, porque a veces pensamos que esto fue algo que queríamos, que alguien no lo pensó. No, al contrario, lo venimos pensando por muchísimos años y ese modelo del gerente privado o de generación o de la transmisión ha dado resultados en muchísimas otras jurisdicciones. Usted mencionó unos ejemplos, gobernador, y creo que también hay que retomar los dos ejemplos que se vivieron en los 90, que fueron también alianzas público-privadas, pero a través de otro mecanismo, que fue la construcción de la generatriz ecoeléctrica y la construcción de la generación privada también de AES, que producen carbón. Hoy en día, gracias a esas dos facilidades de generación privada, que fue la primera vez que tuvimos generación privada en Puerto Rico, que también tuvo mucha controversia en aquel momento y mucha oposición, hoy nos dan 30% de nuestra generación y la más económica y la más estable. Así que en ese sentido, el resultado ha sido positivo, tenemos que seguir hacia adelante para el beneficio de la gente y ese beneficio es un sistema resiliente, confiable, centrado en el consumidor y el costo eficiente lo más posible. Así que eso estamos enfocados en ello. Sabemos las preocupaciones, lamentablemente no, creo que no ayudan cuando necesariamente las investigaciones que pudiesen ser legítimas en cuanto a algunas preocupaciones se desvían. Creo que eso también puede ser algunas preocupaciones de las personas que estén escuchando porque pudiese afectar lo que es la percepción o el ambiente de negocio en Puerto Rico. Así que al final del día hay una política pública, estamos enfocados, hay una ley, hay un esquema regulatorio en Puerto Rico nuevo y esa es la dirección en la cual nos estamos moviendo y estamos 100% confiados que va a ser la mejor alternativa para el pueblo de Puerto Rico. De hecho, a ese ejemplo del desfile de los 90 yo quisiera añadir la telefónica. Habrá algunas personas que no recuerdan, pero el sistema de servicio telefónico en Puerto Rico era caro y un desastre. De hecho, llamar de San Juan a Ponce o a Mayagüez era una llamada de larga distancia y costaba un ojo de la cara. Hoy en día las empresas compiten. Aquello fue el acabose, o sea, había una posición terrible, miles de personas en las calles oponiéndose. ¿Qué sería de Puerto Rico hoy si todavía tuviéramos la telefónica? Hay una pregunta que ha salido varias veces, no sé si el Bolini la puede contestar, o si no, Gustavo Chantal, que ¿cuál es el Commercial Property Effective Tax Rate de Puerto Rico? O sea, que para las propiedades comerciales, ¿cuál es la tasa efectiva? La han hecho un par de veces, ¿no? No sé si se tiene en el informe o si Yerbolini tiene ese dato a la mano, pero lo han hecho un par de veces. El Yerbolini es el CPA aquí, como el CRIM, la parte de propiedad mueble e inmueble o porque está... Comercial, no residencial. La tasa efectiva al lado para propiedades comerciales no residenciales, que sabe que varía, que es distinta. O sea, pero lo que es la parte municipal. ¿Sabes? Sí, el costo del CRIM, el pago del CRIM, pero para propiedades comerciales, no residenciales. Pero está la base es como de un 6 a un 7%. Es como fluctúa más o menos. Porque hemos estado mirando ahora un tema ahí del impuesto a los inventarios, que está el inventario como tal y la parte mueble, que ya es todo lo que no es inventario, sino la parte comercial, que ya, ¿verdad? Lo que es mobiliarios y todo lo que está para que el comercio opere. Estamos de un 6 a un 8%. Por ejemplo, las computadoras, los equipos,
que es el componente, no sé Luis si estás ahí todavía, que así es que se divide el inventario que tiene una tasa y la parte ya de todos los equipos y maquinarias, que es la otra, pero agregadamente es de un 6 a un 7%, por lo menos lo más que yo he visto. Muy bien. De hecho, el tema de property taxes sigue dando que hablar, inclusive en el tema de condominios y los derechos en los condominios y legislación que tiene que ver con esto. Lo menciono para que obviamente luego se mire con mayor detenimiento, pero me parece que es un tema que property tax sigue dando de qué hablar en cuanto a los grupos que han estado aquí haciendo preguntas o comentarios. Yo no sé si tienen alguna otra, algún comentario de cierre. Hemos estado pues un buen tiempo y agradecemos tanto al secretario de Estado como a Chantal y Gustavo de Inteligencia Económica, como a Luis Yerbolini de la Cámara de Comercio, si tienen algún comentario de cierre, y con eso yo creo que podemos dar concluido que de hecho esto se va a pasar luego por WIPR, con quienes tenemos una asociación extraordinaria, la fundación del exgobernador Rafael Hernández Colón y la nuestra. Trabajamos en conjunto y tenemos un programa allí todos los domingos por la noche. Así que no sé si tiene algún comentario de cierre. Y agradezco a Chantal, ¿no? Y al equipo que ha colaborado en esto y a la confianza que nos da la Fundación Crece. Yo creo que es ejecución, gobernador y toda la audiencia. O sea, yo creo que Puerto Rico tiene una ventana de oportunidad bien positiva, importante, histórica, y es mirar estas reformas como los habilitadores de un mejor Puerto Rico. Y creo que eso va a requerir voluntad, todos los sectores que están aquí, colaboración, un sentido de desprendimiento de todos los intereses económicos, políticos y sociales, y viabilizar esto y mirarlo como un contrato social nuevo, mirando esta próxima década, que debe ser la década de la reconstrucción económica y física de Puerto Rico y un mejor lugar para vivir. Ese es mi llamado, y vuelvo y digo con mucha humildad, pero con un sentido de compromiso de que podemos viabilizar un mejor Puerto Rico usando de base este programa de reforma y las estrategias y las políticas públicas adecuadas, como lo han hecho otras sociedades en condiciones aún más difíciles que las que enfrenta Puerto Rico hoy. Senador, se me olvidó plantear en este planteamiento, en el comentario que dice que la Junta de Planificación sacó un reporte que dice que en la próxima década, con las condiciones de hoy, esta economía lo más que crecería es 1%, aún con inyección masiva de fondos federales. Lo que nos valida esto es que la debilidad estructural que tiene la economía nuestra, volvemos, requiere que se hagan estas transformaciones. Así que simplemente darle un carácter empírico y cuantitativo a la realidad de Puerto Rico. Así que esta década no se puede desperdiciar, llevamos demasiado tiempo en esta crisis estructural, todo lo que está ahora mismo planteado de ayuda, recorte de la deuda, reformas en camino, es acentuarlas y ejecutarlas. Así que no quiero ser redundante, pero tengo un gran optimismo en la medida en que abracemos esta reforma. Y esto no es político, esto es sociedad civil, una entidad sin fines de lucro como es Crece, y que gobierno, sector privado y todos los sectores colaboremos en una misma dirección. Definitivamente. De hecho, y los fondos federales no son una solución, son una oportunidad para mejorar nuestra infraestructura, para mejorar, pero en el proceso no podemos olvidar estas reformas que tienen que seguir ocurriendo. Secretario de Estado, si tiene algún comentario de cierre. Yo tengo que obviamente darle las gracias a todos, y yo creo que me uno al mensaje que acaba de dar Gustavo, de que tenemos una oportunidad, pero estas reformas tienen que seguir ocurriendo para que mejore la calidad de vida y por ende cese la fuga de talento, que lo que queremos es que la gente, obviamente, todos nuestros hijos y nuestros nietos puedan hacer su vida en una isla tan preciosa como Puerto Rico. Y obviamente, el momento que se acaben los fondos federales, que es lo que hemos estado hablando, Gustavo, pues no podemos, o sea, esto va a terminar. Y muy probablemente luego de esta gran cantidad de fondos federales que se han estado aprobando en el Congreso, esto va a terminar. Y entonces en ese momento posiblemente la Reserva Federal va a aumentar intereses también. Ante toda esta situación, pues Puerto Rico tiene que estar preparado para un ambiente que va a ser diferente al que tenemos en este momento, que ha habido un derroche de dinero federal,
Y por eso es en Puerto Rico que tenemos que tomar estos pasos, y es ahora, no es cuando venga el problema, es ahora que hay que tomar esos pasos. Y se espera que el año que viene esté aumentando ya las tasas contributivas. Estoy seguro que ustedes lo están mirando en inteligencia económica, o sea que eso es una realidad. Hay muchas economías por la pandemia están haciendo un montón de cambios, ¿sabes? Sí. La economía global se está reconfigurando, provocada por los mismos efectos del COVID. Así que Puerto Rico no puede procrastinar reformas, porque el mismo Latinoamérica va a implementar reformas. Hay unas oportunidades, economías que han quedado más lastimadas, que no han tenido las ayudas que Puerto Rico está recibiendo. Así que hay una reconfiguración económica regional y global, donde Puerto Rico puede sacarle provecho, porque el COVID yo creo que va a trastocar todas las reglas y todas las estructuras que se dejaron antes de la pandemia. Así que todo se ve a favor de Puerto Rico si la jugamos bien, que es un poco el call to action que creo que... Y viene dinero para banda ancha, viene dinero para infraestructura de aeropuertos, de carreteras, de puertos, pero tenemos que poder aprovecharlo. Nada, agradecido a todos ustedes por haber participado. Chantal, Gustavo, al secretario de Estado, al presidente de la Cámara de Comercio, Luigi Rolini, a los que nos acompañaron en la mañana de hoy. Y ya pues vayan a centrocrece.org a que puedan leer el informe ya en detalle, y esperamos verlo en una próxima ocasión de las actividades de nuestro centro. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Gracias. Buena tarde a todos. Fuerte abrazo.